y queremos darle la bienvenida y los buenos días a don Gabriel, que ¿nos escucha usted bien, don Gabriel? Sí, les escucho Muy perfectamente. bien, pues bienvenido nuevamente a esta Comisión de Economía. Comparece usted a petición del Grupo Parlamentario Socialista para informarnos o para darnos su opinión sobre la situación del comercio minorista de Extremadura. Igual que he hecho con el anterior compareciente, le resumo que tendrá usted, en primer lugar, intervendrá el grupo proponente por tiempo de 5 minutos. A continuación, tendrá el señor Álvarez Arroyo un primer turno de 15 minutos, que continuará con un turno de 10 minutos de cada uno de los grupos parlamentarios y finalizará nuevamente el señor Álvarez Arroyo con otro tiempo de 10 minutos. Si tiene usted alguna aclaración y si no, pues comenzamos con su intervención dándole la palabra al señor Moriano Saavedra por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Buenos días, señor Álvarez Arroyo. ¿Me escucha, verdad? Perfectamente. Muy bien. Mire, le agradecemos su comparecencia, porque su presencia, aunque no haya sido posible presencialmente, no obstante, le reconocemos que su interés por poder participar de manera telemática en esta Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital. Mire, sabemos que su agenda es exigente y valoramos sinceramente el esfuerzo que ha hecho por acompañarnos. Muchas gracias. El propósito de esta sesión, a pesar de que se pueda enturbiar por parte de algún portavoz, yo así no lo deseo, es que profundicemos en la situación del comercio minorista en Extremadura. Yo creo que no hay que, levantar barro en el campo de fútbol, ¿no? de juego, sino antes al contrario. Hay que poner el buen césped y, entre todos, pues poder solucionar los problemas que aquejan al pequeño comercio de Extremadura, que no son pocos y que son evidentes y que saltan a la vista. Mire, nosotros queremos hacerlo desde una visión institucional y técnica, apoyándonos en el conocimiento de las cámaras de comercio, que son corporaciones de derecho público y desempeñan un papel clave de colaboración con la Administración. Y en eso siempre así lo hemos entendido. Mire, señor Álvarez, a nosotros nos interesa cómo está funcionando esa colaboración entre ustedes y la Junta de Extremadura. Sabemos que las cámaras siempre han venido colaborando con los gobiernos y, por tanto, hombre, pues nos gustaría saber qué resultados están dando los programas emprendidos conjuntamente, qué margen de mejora observa usted en esa relación institucional, pues su experiencia también al frente de la Cámara de Cáceres, ¿no? Que puede ofrecer una lectura muy valiosa de la realidad diaria del comercio, de las condiciones en las que trabajan los pequeños empresarios y también de las dificultades que afronta en un entorno económico cambiante, ¿no? Es verdad que estamos en unos tiempos difíciles, ¿no?, a pesar de la bonanza económica. Permítame, antes de entrar en su análisis, trasladarle el diagnóstico que desde esta comisión venimos formando. Mire, por mucho que digamos, por mucho que se quieran maquillar las cifras son las que son. El comercio minorista extremeño, mire, atraviesa un periodo de estancamiento. No sé si usted estará de acuerdo o no, pero estos son los datos del índice de comercio minorista. Las ventas apenas crecen. Los primeros meses de 2025... No es que yo me lo invente, sino es lo que dice el índice de comercio minorista. Los primeros meses de 2025 muestran un comportamiento débil con un leve repunte en abril que no logra compensar la tendencia general. En materia de empleo, eso eran 20, en materia de empleo, los datos del Instituto de Estadística de Extremadura, elaborados a partir de los del INE, reflejan en esos mismos meses una caída media del 0,2% entre enero y abril de este año. Esos son los datos. Mientras que en el conjunto del país, fíjese, el comercio minorista crea empleo en nuestra región, lo pierde. Y me dirán, no, es que ya ha pasado abril. Los últimos que tenemos son de agosto y de julio y tal. Si es lo mismo, se pierde empleo. Quería hacer esa puntualización porque entonces no estaríamos diciendo la verdad.
Bueno, pues nos gustaría conocer su visión sobre la evolución del comercio en Cáceres en el periodo 2023, 2024 y 2025. Bueno, pues el 2023 es un año compartido, pero esto es lo que hay, ¿no? Bien, vamos a hablar, si le parece también, señor Álvarez, por los asuntos que también les interesa a los comerciantes sobre la ejecución de los presupuestos. Es decir, tenemos un plan que se inició tarde, a finales de 2024 se firmó ese plan, cuando se decía que se iba a firmar, íbamos a tener un plan en los primeros 100 días de gobierno. Pero bueno, vamos a hablar de ese plan y de la ejecución de los presupuestos. Yo no sé si a usted le han venido comentando los comerciantes del sector minorista, del pequeño comercio también de proximidad, los problemas que tienen a la hora de recibir las ayudas, que se sienten, bueno, pues, digamos, atados, porque las ayudas no les llegan. Eso es lo que se nos habla, y si llegan, llegan tarde. Aquí el señor Sardiñas estaba comentando sobre las dificultades que tienen los pequeños, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas para gestionar todo esto que les llega a veces de la Junta de Extremadura y que por razones múltiples pues no la pueden desarrollar. Es decir, que se pierde eficacia en las medidas que se están desarrollando. Yo no, señor Álvarez, no queremos hablar de gestión del Gobierno. No venimos a criticar la situación de la gestión del Gobierno. Eso lo dejaremos para otra ocasión. Aquí de lo que se trata, señor Álvarez, es de analizar la situación del comercio como consecuencia de la aplicación de los planes y de ejecución de los presupuestos en las medidas y en las ayudas del comercio. No sé si me explico, pero esa es la razón que nos mueve en este sentido. Así que le escuchamos con atención, señor Álvarez. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Moriano. Sí, discúlpeme, señor Álvarez. Tiene usted turno ahora por tiempo de 15 minutos. Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, pido disculpas, me hubiera gustado estar ahí presente de una forma presencial. Yo creo que la ocasión la merecía, pero sí es verdad que ayer tenía un compromiso, pues y participaba en un foro, el foro del Corredor Sudoeste Ibérico, precisamente para reivindicar infraestructuras y conectividad para nuestra región, y bueno, pues esa fue la razón, y acabó tardísimo, y bueno, sí es verdad que el comisionado del Corredor Atlántico nos prometió que efectivamente, por lo menos en la línea ferroviaria de Lisboa a Madrid, por lo menos el tramo español de Badajoz a Madrid estaría completamente ejecutado y en funcionamiento en el año 2030, con lo cual si hubiera sido ahora, pues ya hubiera podido ir perfectamente a Mérida y volver a Madrid porque tengo otro compromiso ahora a las 2:30. Bueno, yo primero, antes de nada, sobre el tema de comercio minorista, yo creo que vamos a contextualizarlo, en mi opinión. Habría que contextualizarlo también con la situación a nivel global, ¿no? Yo creo que a nivel de país, ¿no? Y es verdad que el comercio minorista pues tiene un problema estructural, ¿no? Que afecta claramente a la rentabilidad, ¿eh? Y eso se ve en los datos, ¿no? Estaba viendo precisamente esta mañana, antes de esta intervención, que se han cerrado prácticamente 50.000 comercios en los últimos 5 años. Vamos a un ritmo de 10.000 al año, 25 comercios se cierran cada día, y ese es el contexto en el que estamos. Entonces, Extremadura, al fin y al cabo, pues también como forma parte del país y de la problemática que afecta de una forma estructural al comercio minorista, pues también se ve afectada. Lo que pasa es que a nosotros nos aprieta mucho más el zapato, ¿no? Porque al final el comercio minorista que ayuda pues un poco pues para dar vida a los barrios, ¿no? Y sobre todo en las zonas rurales como las nuestras, ¿no? Pues son un poco el eje vertebrador, juegan un papel esencial pues para fijar la población, ¿no? Y yo creo que son fundamentales el papel que juegan, y por eso nos preocupa tanto que la situación que está desde hace muchísimos años, desde hace 10 años, el comercio minorista en general, y que realmente no se va a arreglar de un día para otro, ni mucho menos, se van a seguir cerrando seguro comercios, y se van a seguir destruyendo empleos a nivel estatal y a nivel de la región en este sector, ¿no?
Yo para esta comparecencia no he querido hacerla un poco que es un tema que me preocupa mucho porque es un tema muy delicado y muy complejo de resolver. Sin embargo, no he querido hacerla yo directamente, sino que, bueno, estoy directamente, pero he querido de alguna forma a la Comisión de Comercio Interior de la Cámara de Comercio, que está formada por asociaciones de comerciantes, las más representativas de la provincia, tanto de las localidades y ciudades más importantes como también de las zonas rurales, ¿no? Y les he preguntado exactamente, aunque todos lo sabemos, porque yo creo que he estado escuchando un rato la comparecencia anterior del presidente de Cámara de Comercio de Badajoz, que es mi amigo Mariano, y bueno, pues prácticamente todos coincidimos. Ellos al final, en la situación actual, de la forma lo están centrando en 4 problemas importantes, que son los que yo creo que sobre los que tenemos que hablar y sobre los que tenemos que luego actuar para buscar soluciones. Ahí son 4. Primero, lo que es el tema de la despoblación y pérdida de clientes, que es fundamental. Lo que es la competencia de grandes superficies y la digitalización en las grandes plataformas digitales, en definitiva la digitalización que luego hablamos. Los costes operativos elevados y la falta de relevo generacional como 4º punto que ya se ha hablado aquí, y es que es fundamental que de alguna forma todos trabajemos para buscar una solución. Con respecto a la despoblación y pérdida de clientes, evidentemente, sobre todo en las zonas rurales, es manifiesta. Ha habido creo que se han perdido prácticamente, tengo aquí un dato, casi 18.000 clientes potenciales en la última década, aparte de que hay un envejecimiento progresivo e importante de la población, con lo cual también de alguna forma también pierde esa capacidad de compra que pudiera tener en unas edades más jóvenes, ¿no? Con respecto a la competencia de las grandes superficies y la digitalización insuficiente, está claro que las grandes superficies y todo el cambio de hábitos, sobre todo a partir de la pandemia, con las ventas online, pues ha afectado gravemente pues, a todo el comercio minorista, ¿no? Los costes operativos elevados, pues aquí me ponen muy claramente los altos alquileres, se ha mencionado antes, los altos alquileres comerciales, ¿no? Realmente la presión fiscal, el tema de la inflación, el aumento de los costes en general, los costes laborales, que son muy importantes. Tengan en cuenta que el salario mínimo interprofesional ha subido prácticamente un 60% desde el año 18 hasta la actualidad. Que sin entrar en fin, que si ha sido una buena decisión, lo que sí está claro que ha afectado de una forma muy seria pues a este sector y a otros sectores pues en el que, en fin, quizás haya menos valor añadido, ¿no? Y tengan y el tema del salario del personal pues ha sido importante. Realmente pues aquí les ha afectado muchísimo, como afectaría por supuesto, la reducción de la jornada laboral si efectivamente se llevara a cabo, porque al final es verdad que hay sectores en el que se aumenta muchísimo la productividad, pero hay otros sectores, como este del comercio minorista, que lo que se trata es tener lo que se trata de tener la puerta abierta cuanto más tiempo mejor, evidentemente, reducción de la jornada no se podría hacer y aumentarían claramente los costes y se perdería competitividad, ¿no? En fin, una serie de cosas también, el tema de lo que son las cuotas que se pagan por autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego el tema de la falta de relevo generacional. Entonces, en la falta de relevo generacional es evidente que tenemos un problema, porque no solamente no hay interés por los jóvenes en seguir con los negocios familiares, sino que es que además muchísimos negocios, como se ha planteado anteriormente, que son rentables y que podrían a lo mejor tener interés otras personas de llevarlos al final, pues por haber esa falta de información, esa falta de intermediación de intereses, pues no se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, al final yo creo que habría que centrarse en estos 4 puntos, ¿no? Y trabajar sobre ellos, ¿no? En cuanto a la digitalización, pues está claro, la digitalización yo creo que ha sido uno de los grandes problemas, no uno de los grandes problemas, ha sido el que hubiera plataformas digitales, claramente, y los nuevos hábitos de compra, pues ha afectado muy, muy negativamente. Entonces, efectivamente, lo que hay que intentar, que se está haciendo, nosotros lo estamos haciendo con distintos programas que llevamos en colaboración con la Junta de Extremadura, también con otras administraciones públicas, pues intentar impulsar los programas de formación en comercio digital, ¿no? Tanto para comerciantes como para empleados, adaptándoles de alguna forma pues a la venta de plataformas online, utilizando las herramientas de marketing digital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que bueno, esto es un proceso que lleva su tiempo. El nivel de digitalización de nuestra región en general, en España, pues no es muy alto, no ha sido muy alto, mucho menos en
en el tema del comercio minorista, porque hay una barrera generacional, ¿no? Que precisamente por eso, pues si realmente como un elemento de respuesta claro, ¿no? a las plataformas digitales, pues digitalizamos todos, pero realmente hay una barrera generacional que dificulta pues de una forma seria este salto y esa transformación digital que requieren todas las empresas de nuestra región, pero muy específicamente lo que es el comercio minorista, ¿no? La segunda parte sería con el objetivo, de alguna forma, de reducir los costes operativos, pues es establecer una serie de incentivos fiscales. Yo creo que es una buena política el reducir los impuestos de todo tipo, en este tipo para autónomos, pues yo creo que también es importante, ¿no? Yo creo que establecer políticas, ¿no? Que reduzcan los costes operativos, ¿no? Pues yo creo que desde el punto de vista fiscal es importante, ¿no? Si se puede reducir tanto las cuotas de autónomos como distintas tasas administrativas, etcétera. Y luego, pues también intentar buscar líneas y subvenciones, pues para condicionar locales, y para de alguna forma pues yo creo que modernizar, porque eso también hay que hacer un paso importante también, pues también como un elemento competitivo, ¿no? Pues adaptar los locales y modernizar pues en general todos los establecimientos, ¿no? Y muy importante, insisto, lo que es el tema de las cotizaciones de autónomos, que es importante, y en los casos, sobre todo, porque en el caso particular de las zonas rurales, yo creo que aquí ahí habría que aplicar ya de una forma muy clara y quizás mucho más agresiva lo que son las rebajas fiscales, ¿no? Ahí los pueblos, una tienda de un pueblo, es que no solo es una tienda, es que realmente es un elemento vertebrador de ese territorio y fundamental y esencial para fijar la población y evitar o al menos disminuir la despoblación, que posiblemente es, yo creo, la amenaza más importante que sufrimos en Extremadura y muy particularmente en la provincia de Cáceres, ¿no? Y ahí yo creo que hay que ser agresivos. O sea, un comerciante de un pueblo es que no debe pagar absolutamente nada, no debe pagar, o sea, no digo que le paguemos dinero de momento, que a lo mejor pues llegará un momento que será necesario mantener en los pueblos y tendrá que recibir una ayuda directa. De momento, simplemente yo creo que con rebajas fiscales, ayudarle para que, en fin, la forma, el sobreviva de la mejor forma, pues sería importante. Me comentan también en la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio, las distintas asociaciones, la necesidad. Es muy importante también organizar campañas de concienciación sobre lo importante que es apoyar el comercio local, destacando de alguna forma su contribución a la economía y cultura local. Bueno, en definitiva, yo creo que el comercio local, que nosotros sabemos y pues lo importante que es para nuestra región, para los pueblos, para las ciudades, para los barrios, también concienciar a la población para que efectivamente valore también esa aportación que hace el comercio minorista y de alguna forma acuda de forma pues masiva al comercio local y de alguna forma pues sea consciente que comprar y gastar dinero en el comercio local lo que solamente pues repercute y es un beneficio claro en su propia comunidad y para el mismo, ¿no? Y por último, el tema del apoyo al relevo generacional. Yo creo que hay que crear programas, me comentan, programas de incentivos a los jóvenes en general, para que se involucren en el sector. Pero muy importante, sobre todo, yo creo que como os comentado antes, realmente hay una falta quizás de información, que es donde tenemos que trabajar. Nosotros en ese sentido, bueno, tenemos algún programa con la Diputación de Cáceres, que es la zona de relevo en el comercio en las zonas rurales, y estamos empezando a trabajar también con la Junta de Extremadura en este tema, que es vital, porque se pierden muchísimos negocios, pero sencillamente porque los negocios rentables, que son viables, que podrían tener continuidad, porque el titular del negocio pues no tiene sucesión o realmente sus familiares realmente no quieren seguir con el negocio, porque esto requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio y a veces bastante sufrimiento para muchas veces sacar muy poca rentabilidad. Sin embargo, insisto que podría, si fuéramos capaces de tener una base de datos de negocios en fin, que están a punto de que sus titulares tuvieran
están en los próximos 3 o 4 años, llegan a su edad de jubilación, pues intentar trabajar sobre ese tipo de bases de datos para poder luego a su vez ofrecerla a jóvenes emprendedores que pudieran relevar esto, ¿no? Nosotros estamos trabajando muchísimo, en fin, sobre todo en temas de digitalización e información. Nosotros tenemos varios programas de digitalización de comercio minorista. Trabajamos también con, bueno, que he comentado antes también, pues Mariano, sobre un programa que la verdad que es una historia total de éxito, ¿no? Que es el de competencias digitales, pero también otra serie de programas. Yo creo que ahí estamos muy focalizados. Yo creo que parte del ADN, de las cámaras de comercio en estos momentos es hacer que la economía en general, que todo el tejido empresarial, pues dé un paso a la digitalización, que se transforme digitalmente para ser mucho más competitivos. Y en este sentido, pues los comercios pues tienen que hacer ese esfuerzo. Yo creo que una parte importante lo está haciendo, otra parte desgraciadamente no lo está haciendo, con lo cual hay una amenaza seria de que al final pues desaparezcan. Pero hay que seguir incidiendo. La digitalización es fundamental, el marketing digital, las plataformas digitales. También yo creo que es muy importante también la digitalización en los procesos, lo que es todo el proceso productivo en general, ¿no? Y el manejo de prácticamente de los inventarios a los pedidos, etcétera, que estén digitalizados para ahorrar tiempo, para tener mucha diferencia, para ser más competitivos, que es lo que buscamos con todas estas campañas de ayudar a la transformación digital de nuestro tejido productivo. Me hacían una especie de las asociaciones de comerciantes que me han preparado este pequeño resumen, pues también un poco cuál es un análisis de fortalezas. Y es verdad que hay unas fortalezas que se tienen, ¿no? Que es una atención personalizada al cliente, que son productos locales y que están muy intrínsecamente unidos a la identidad cultural y patrimonial de las zonas que están arraigadas, ¿no? Pero sí es verdad que estas debilidades que hemos comentado antes, ¿no? Como es la falta de adaptación digital, los altos costes operativos, que es muy importante, porque realmente, o sea, al final los comercios cierran porque pierden dinero, no es por otra cosa, sobre todo es porque pierden dinero, y es porque los costes han subido muchísimo. La inflación del año 2022-2023 fue catastrófica también, y en fin, hay que buscar caminos que al final pues puedan tener negocios rentables que puedan permanecer en el tiempo, ¿no? Y la escasa formación del sector, porque también no solamente es una falta de formación en competencias digitales, sino también en general. O sea, que hay una formación, en fin, es un sector que está poco formado, ¿no? Entonces hay que seguir, yo creo que trabajando. Hay varios proyectos también en los que de alguna forma nosotros también trabajamos para formar, ¿no? En distintas, desde escaparatismo a gestión de stocks, a distintas partes dentro de la cadena de valor del comercio, que yo creo que la gente pues tiene que también ir mejorando pues, para ser más competitivos, ¿no? En definitiva, yo creo que estos son los 4 elementos. Hay un elemento que no hemos hablado, que es el de la despoblación y pérdida de clientes. Evidentemente, es un problema que es de tal magnitud que, bueno, que efectivamente yo creo que hay que trabajar todas las administraciones juntas, ¿no? Para tener el reto demográfico, porque al final yo creo que es el gran problema que tiene nuestra región, ¿no? Y que amenaza claramente su futuro y que tenemos que revertirlo, ¿no? La despoblación en los próximos años, pues para que no desaparezca el tejido empresarial y para que podamos de alguna forma pues asegurar el futuro de nuestra sociedad. Nosotros precisamente ayer, es una cosa que es muy recurrente, yo solo, claro, toda la despoblación, claro, es que la despoblación es nuestro gran problema, pero nuestro gran problema no viene sola, sino que viene precisamente por la falta de conectividad, entre otras cosas, y la falta de infraestructuras, el déficit crónico que hemos tenido durante prácticamente muchas décadas y que realmente nos ha hecho pagar un precio incalculable en términos de pérdida de competitividad de nuestro tejido productivo, y eso es la clave. Yo creo que eso es fundamental. El tema de las infraestructuras y la conectividad son vitales para que nuestro tejido productivo, nuestro tejido empresarial, pues tenga las mismas oportunidades que pueda tener
el tejido empresarial de otras regiones y pueda competir en igualdad de condiciones. Y muy importante, yo siempre lo pido, es una cosa, aprovecho ahora, aprovechando que parte del sector del comercio minorista está muy ubicado en zonas rurales, que la fiscalidad, el tener un régimen fiscal favorable en determinados sectores es muy útil, ¿eh? Y yo creo que en este tema, pues yo creo que en general, en todos los sectores de nuestra economía sería muy positivo tenerlo. Yo creo que habría un avance importante, pero en el tema sobre todo ahora de los comercios minoristas, que tienen unos márgenes tan ajustados, que cada vez el comerciante tiene que trabajar más horas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que aliviarle, y desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de tasas, yo creo que esta sería una política que sería muy, muy, muy efectiva, al margen de trabajar, como estaba diciendo antes, en los otros temas de digitalización, relevo generacional y que el tema de mayor formación para la gente que está allí, ¿no? Nuestro nivel de colaboración que comentaba el diputado socialista, pues con la Junta de Extremadura, la verdad que es muy, en fin, es muy fluido. Nosotros trabajamos varios programas con ellos, muchos programas, concretamente 3, no solamente con la Secretaría General de Empleo, pero también otros programas también de digitalización, ¿eh? O sea, tenemos como 3 programas de digitalización trabajando ahora mismo en marcha. Creo que son muy efectivos, yo creo que ahí es donde hay que seguir trabajando. Trabajar en el relevo generacional, que todavía, en fin, que yo creo que son programas que ahora estamos en una fase de colaboración, pues no podemos darlo. Y yo creo que al final, que si se crea un buen programa, nosotros las cámaras de comercio tenemos una gran ventaja, y la cercanía que tenemos todos los comerciantes, lo que nos ayudaría claramente, yo creo que, bueno, pues somos una institución que claramente que es muy útil, si se utiliza bien, para llegar a todo el mundo y para que cualquier programa de ayuda pues sea efectiva. El señor Álvarez Arroyo. A continuación, y en el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Macías Rodríguez por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Álvarez Arroyo. Bueno, coincide muchísimo con el diagnóstico que ha hecho el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz. Efectivamente, quizás estructurado de otra manera su intervención, pero han coincidido en que este es un problema estructural, el que tiene el comercio minorista, y también incluso en que lo sitúan en torno de hace 10 años, cuando hubo una inflexión. Es una cuestión que también me ha llamado la atención. De todas formas, el punto de la despoblación, que es el que quizás menos ha desarrollado, me interesa especialmente porque de las dos provincias, Cáceres es la que está en peores condiciones desde el punto de vista demográfico. Es donde mayor número de pueblos hay que se consideran ahora mismo pueblos envejecidos por la edad media de sus habitantes, y es donde también las estadísticas nos dicen que hay más localidades en riesgo de desaparecer en poco tiempo. Es cierto que hay otras zonas de Cáceres, las más vinculadas al turismo, donde la situación no es tan negativa. Al contrario, es prácticamente nuestro salvavidas como provincia, y en el caso del comercio minorista, yo creo que es el sector donde todavía hay crecimiento y hay dinamismo y hay un relevo generacional y un rejuvenecimiento también de los trabajadores por cuenta propia, ¿no? de los autónomos. Tanto para una cosa como para otra, es decir, tanto para las debilidades de la provincia como para los campos en los que hay experiencias positivas, yo le pediría que hiciera una valoración somera, claro, porque el tiempo que tiene no lo puedo hacer, pero yo creo que puede ser muy significativo de la realidad
que tenemos en la provincia de Cáceres, ¿no? Una provincia que, especialmente en lo relacionado con el turismo, tiene un potencial enorme si efectivamente, como usted ha dicho, hubiera mayor conectividad y tuviéramos mejores infraestructuras, especialmente en lo que se refiere al ferrocarril. Me alegro de su participación en las jornadas de ayer sobre el suroeste ibérico. Creo que esa es una de las líneas donde tenemos que insistir, tanto los empresarios como las administraciones, como los partidos políticos y el conjunto de la sociedad. Ahí, junto con el tema del ferrocarril de Madrid a Lisboa, que parece que centra exclusivamente el interés de los medios de comunicación, desde nuestro grupo insistimos desde hace mucho tiempo en dos cuestiones. El tema de la Ruta de la Plata, que es, desde que se cerró, ha condenado a muchas comarcas, especialmente en Cáceres, a no tener el eje de desarrollo que tenía tuvo durante mucho tiempo. Especialmente ha perjudicado a localidades que estaban en esa línea. La primera de ellas probablemente Plasencia, que no tiene salida por ferrocarril hacia todo el norte de España, y que es una reivindicación que creo que todos deberíamos compartir. Pero volviendo al tema que nos ocupa y a las referencias que han hecho sobre la cuestión de los costes de operativos, y dentro de esto incluía de alguna manera los altos alquileres. Nosotros, en fin, desde nuestra visión, no creemos que sea un problema de ahora exclusivamente. Esto viene de atrás, y creemos que además, en función de cada sitio, habría que ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque el mercado de la vivienda, como sabe usted, está sometido a una especulación muy grande, y nos tememos que también, en el caso de los locales para el comercio, está siendo de esta manera, y habría que buscar las soluciones. No creo que sea fácil encontrarlas. Hay otros elementos que usted ha mencionado, con los que, por ejemplo, el tema de los costes laborales, de la subida del salario mínimo, la posibilidad de reducción de jornada. Yo creo que en conjunto son elementos positivos para el conjunto de la economía española. Bien es cierto que en el caso hay ciertos sectores, y en este caso el del comercio minorista, es uno en el que habría que ver salvedades y adaptaciones de esta normativa. Y se pueden buscar muchas fórmulas. Pero en el conjunto de la economía creo que han sido muy, muy positivos. De hecho, las pruebas, por decirlo así, serían las previsiones de aumento, por ejemplo, del Producto Interior Bruto, que hizo este mismo martes pasado el Fondo Monetario Internacional, que no es sospechoso de ser socialcomunista, ni bolivariano, ni nada por el estilo. En España, justo prácticamente es de las economías desarrolladas mundiales la que más ha crecido y la que más está previsto que crezca durante este año de 2025. Y para acabar con el tema de los incentivos fiscales, yo creo que habría que revisar los incentivos o las exenciones fiscales en el entorno rural. Habría que revisarlo. No me parece una idea descabellada, pero no se puede meter todo en el mismo saco. Reducir impuestos, tasas administrativas, ayudas para modernizar locales, son distintos instrumentos que habría que revisarlos todos. En todo caso, también hay que tener en cuenta el elemento de la progresividad, es decir, que cada cual debe aportar en función también de la riqueza que tiene y del patrimonio que tiene y de la responsabilidad, por tanto, que tiene de aportar al conjunto de la sociedad en función de sus ingresos o de su patrimonio. Creo que tenemos un espacio importante para entendernos, porque creo que todos los grupos estamos en la clave
de ayudar a que el comercio minorista se mantenga, especialmente en el medio rural, a que eso es una vía para que nuestros productos locales y nuestros productos de cercanía se mantengan y para que sea una ayuda para evitar la despoblación de una Extremadura muy herida por el envejecimiento y por la salida de los jóvenes. Y dentro de esa Extremadura que tiene ese panorama, yo creo que la provincia de Cáceres es quien más la sufre y quien tiene peores perspectivas en determinadas comarcas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Bravo Arrobas por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Don Gabriel, siento no haber podido estar en su disertación, en su exposición, porque me he tenido que ausentar por una reunión. Entonces, bueno, está escuchando también a don Mariano previa a su exposición y entiendo que como Cáceres y Badajoz son hermanas y son muy parejas la situación, pues evidentemente creo que las razones que en su momento ha dado mi compañero a don Mariano en el sentido, pues bueno, que evidentemente son las mismas que se dan en Cáceres. Ciertamente, pues el comercio minorista está en una crisis total, está todo el tema de los autónomos, el tema, bueno, evidentemente las infraestructuras que nos ayudan a las relaciones comerciales, pues todo evidentemente, pues pues afecta a lo que es en sí el comercio minorista. En ese sentido, pues una vez vea y observe y estudiemos todas sus reivindicaciones, pues no dude que evidentemente nosotros estaremos al pie del cañón en ese sentido e intentaremos en todo lo posible pues atenderlas y ayudarles. No tengo más que comentarles, ya le digo que le pido disculpas por no haber estado y ya te digo que en ese sentido estaremos ya pues atentos y viendo un poco a ver qué soluciones se le puede dar a esos autónomos, a esos comerciantes que realmente pues viven de ello, sacan a Extremadura y de su desconocimiento del mundo en ese sentido y nada, en ese sentido pues ya le digo que estaremos muy gratos y ayudándole en todo lo posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Moreno Saavedra por tiempo de 10 minutos. Pues muy bien, señor Álvarez. Tomamos nota de de su intervención con todas sus propuestas y reflexiones que ha realizado sobre la situación del comercio minorista. Mire, yo me siento satisfecho, mi grupo se siente satisfecho, porque con usted concluye precisamente esta ronda que hemos pretendido de los representantes del comercio de Extremadura. Y lo hemos hecho con el sentido de mejorar la situación. Todos somos conscientes que durante años de gobiernos unos u otros se han llevado políticas concertadas, con planes que se han concertado con los agentes sociales y económicos, que son los representantes también del sector, con la Administración, de modo que el empeño no era otro que el de favorecer el ejercicio de esta actividad que tanto empleo crea en la región y riqueza. Es decir, no debemos de olvidar que es un sector que aporta riqueza, o sea que con ella pues nuestro PIB crece y también el empleo. Y un empleo que es por cuenta ajena y un autoempleo, un empleo de autónomos, de autónomas, que todos los días, bueno, pues ejercen su actividad y llenan de vida pues nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros pueblos, y eso es algo que debemos de preservar por nuestro bien. Perder un comercio, perder una actividad, supone mucho para las personas que están alrededor de esa tienda, de ese comercio. Pero también, fíjese, que tenemos que ser cautos con algunas afirmaciones porque creo que están siempre sujetas o deben de estar siempre sujetas a resultados y a coyunturas. Es decir, el hecho de una rebaja fiscal per se no garantiza el hecho que aflore la actividad. No necesariamente, pero si eso es teoría económica, lo que no podemos estar hablando son de cosas que a lo mejor desconocemos, ¿no? Pero es verdad que eso no
no es matemático, es decir, rebaja fiscal conlleva de inmediato afloración de la actividad económica. No. Debe de haber, yo creo, señor Álvarez, un equilibrio justo, ¿verdad?, entre lo que significa la aportación que debemos de hacer conforme a nuestras ganancias y beneficios, a nuestra actividad, y que eso repercuta en un interés general y común. Les voy a poner un ejemplo. Mire, yo tengo un amigo que es un autónomo y ejerce una actividad, no identificaré cuál, que le lleva incluso a trabajar algunos fines de semana que comparte con otro trabajador. Mire, esa persona ha tenido un problema de salud importante, relevante. Y entonces, él mismo que es autónomo y sabe cuáles son sus cargas fiscales, esto no me lo estoy inventando, es verdad. Mire, reconoce la importancia de la aportación que tenemos que hacer progresivamente unos y otros con respecto a nuestras ganancias, nuestros beneficios, nuestros salarios. Es algo que creo que tiene que estar, digamos, que no tiene que tener tanta carga partidista, sino efectiva de qué o de cuáles son esas políticas fiscales que nos podrían beneficiar. Mire, por otra parte, hablando de la singularidad de Cáceres, porque se dan unas... bueno, el señor Arrobas había comentado que son parejas. Bueno, no voy a discutir eso, pero la verdad es distinta. O sea, lo que se constata es que la realidad en Badajoz con respecto al comercio de autónomos con Cáceres es distinta. Es distinta y los resultados están siendo distintos. Fíjese, los autónomos en Badajoz, en la provincia de Badajoz, relativos al comercio, ha disminuido. Sin embargo, en Cáceres no. En Extremadura sí, si sumamos, pero así, en fin, señora Arroba, simplemente se trata de manejar un poco el criterio y corregir. O sea, si usted me corrige a mí porque yo me haya confundido, tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, nada más que es un dato que quiero que lo confronte si es así y que lo vea. Mira, también, señor Álvarez, a pesar de, ya le digo que tomo nota de sus líneas de actuación porque me parecen muy interesantes, pero también vamos a bajar los pies a la realidad. Hemos pegado el salto, hemos tomado nota y ahora vamos a ver el tema de la realidad también en algunas políticas que creo que son buenas, pero que adolecen de eficacia. Por ejemplo, mire, nosotros venimos trabajando, y yo particularmente como portavoz de comercio, en propuestas que, sometidas a los grupos, puedan, digamos, ser complementarias a las que ejerce el Gobierno regional. Mire, yo he propuesto, y vengo proponiendo, y voy a seguir proponiendo mientras pueda, que haya partidas para que tengan que ver con la mejora de los entornos de las zonas comerciales, de las ciudades. Mire, se ha levantado una polémica con Cáceres, Badajoz, Plasencia o Mérida, como criticando a los ayuntamientos que no hayan desarrollado los proyectos de mejora de esa zona. Y yo creo que eso es manifiestamente injusto, porque no se trata de que los ayuntamientos renuncien a ello, sino que tienen una carga de trabajo que les impide a veces desarrollar esas actuaciones. Y yo creo que estas actuaciones se podían hacer también mediante licitación por parte de la Junta de Extremadura, convenidas con los ayuntamientos. Fíjese, y ahora ya se me contestará después, ¿no? ¿Verdad? Pero mire, usted comprende que desde el año 2024 estemos ahora ya prestos a entrar en el 2026 y todavía no haya habido una actuación determinada en estas zonas con unos proyectos determinados que se han visto. Y se ha leído anteriormente una serie de municipios que van a tener también la posibilidad de desarrollar esos proyectos. Pero ¿qué pasa? Que ya hemos dicho que tendrán en el presupuesto de 2025 ya que fueron retiradas por la Junta de Extremadura, ya venía esto. Y hasta este momento, señor Álvarez, no se ha comunicado la decisión por parte de la Junta de Extremadura para que estos ayuntamientos desarrollen proyectos de este tipo. Pero usted me comprenderá que esos proyectos hay que redactarlos, hay que licitarlos,
hay que adjudicarlos, hay que ponerlos en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Y se le dice que una actuación que estaba prevista en el 2025 tendrá prórroga hasta el 2026. Y en el 2026 se estarán abocados a pedir otra prórroga porque es materialmente imposible afrontarlo. Lo que quiero decir con esto, que con independencia del color político del gobierno de que se trate, tenemos que estar con programas que estén, bueno, dentro de un plan determinado, pero que esté apegado a la realidad, que tengamos medidas que justamente puedan desarrollar los ayuntamientos sin inconvenientes. Y por otra parte, señor Álvarez, hablamos de eliminar burocracia, por supuesto, y marco regulatorio. Mire, digo por puntualizar también, no sé si usted podrá decirlo, pero yo creo que, por ejemplo, el regular el comercio ambulante es bueno. Y así lo querían también los comerciantes ambulantes. Decían, tenemos que tener un marco regulatorio de modo también que eso invite a la homogeneización de tasas, licencias, etcétera, por parte de los ayuntamientos. Bien, ahora es el momento de hacer, y toca, la revisión de esa ley. Y espero que por parte de también las cámaras de comercio, tanto de Cáceres como de Badajoz, usted mismo como presidente de la de Cáceres, pues pueda emitir una opinión al respecto de esta ley, de esa modificación y de lo que ahora solicitan los comerciantes, ¿no?, de cara a esas licencias que necesitan relevo generacional. Efectivamente, esa era una de las causas también que incidían, ¿no? Y sobre todo estas propuestas que nosotros lanzamos y que desde luego tendrán en su plasmación a través de las enmiendas parciales, si se llega en su día, al nuevo presupuesto previsto para 2026. Yo creo que hay recursos suficientes, hay ideas para poder mejorar el comercio minorista en nuestra región, porque verdaderamente, ya termino, señor Álvarez, nos gustaría que entre todos, entre todas, pudiéramos bueno, pues mejorar la situación del comercio minorista de nuestra región y que aquella situación que es la que se está dando de pérdidas de efectivo en el comercio de la región, bueno, pues revierta, que eso no suceda y que se creen autónomos y no que desciendan y que se abandonen esas actividades. Muchas gracias de nuevo, señor Álvarez. Sé que ha hecho un esfuerzo importante, así que de verdad que le agradezco mucho que se haya conectado a esta comisión y podamos hablarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moriano. Para finalizar el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Pacheco Delgado por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Álvarez. Nos gustaría que hoy hubiese estado con nosotros, como en otras ocasiones, y yo estoy seguro que en cuanto usted pueda, se le requiera desde la Asamblea de Extremadura o usted nos requiera a nosotros, el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a llamarle cuando usted tenga que aportar en cualquier cuestión, pues nos podamos ver presencialmente, que siempre es más agradable que a través de las pantallas. Pero en todo caso, como nos conocemos también desde hace años, pues le saludo muy afectuosamente. Señor Álvarez, yo le agradezco que ayer estuviese en Madrid, pues trabajando por el futuro de Extremadura, del tren de Extremadura, del corredor, pero bueno, tampoco hagamos autos de fe, ¿no? Porque eso del 2030, cuando todavía no hay ni una sola traviesa en la provincia de Toledo y donde desde Plasencia a Madrid no hay absolutamente nada, con este Gobierno, pues va a estar un poco complicado. Pero bueno, trabajemos por ello. Mire, señor Álvarez, algo vamos avanzando en esta comisión, vamos avanzando algo porque, como bien se ha ido analizando estos días, en Extremadura las ventas del comercio se han producido una serie de subidas en los últimos meses. Por cierto, en dato interanual, las ventas del comercio en Extremadura han subido 1,9%, por lo tanto, casi un 2%. ¿Qué ocurre? Que usted está aquí por un dato malo que surgió en el mes de enero y, claro, había que aferrarse a algún clavo ardiendo porque había que intervenir en la Asamblea de una manera o de otra. Bien, estamos de acuerdo, no tenemos ningún inconveniente. Pero la realidad,
que las ventas del comercio en Extremadura, a pesar de todos los pesares, a pesar del declive que viene de muy lejos, como todo el mundo ha analizado, a pesar del declive que se produce en el pequeño comercio en toda España y en toda Europa, en Extremadura las ventas suben 1,9 en términos interanuales. Hemos descubierto hoy que es por la inflación. Bien, el empleo en términos interanuales también ha subido. No sé si por la inflación los autónomos que están asfixiados, que tienen unos costes de todo tipo altísimos, pues le da por crear empleo. Bien, pues algo tendrá que ver también el Gobierno de María Guardiola con esas rebajas fiscales, porque yo le voy a hacer una pregunta. En otras de las cuestiones en las que estamos de acuerdo, fíjese, hoy para ser el último día vamos a estar de acuerdo en varias cuestiones. Una de ellas es que hay que tener una política fiscal equilibrada. Oye, ¿dónde hay que subrayarlo? ¿Usted, señor Álvarez, es contrario a pagar impuestos? Yo no, mis compañeros tampoco. Es absolutamente necesario que los ciudadanos paguemos impuestos y es absolutamente necesario que sean progresivos, porque hay que mantener la sanidad y la educación, como hacen ustedes los autónomos, los comerciantes, los empresarios, junto con el resto de ciudadanos, con sus trabajadores y sus familias, que también pagan impuestos. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente tiene que ser equilibrada. Y en términos nacionales, era conocida Extremadura como el infierno fiscal, señor Álvarez. Así éramos conocidos. De esa manera se atrae la inversión a Extremadura y de esa manera intentamos crear economía, provocando un infierno fiscal. El equilibrio en la política fiscal no puede ser nunca asfixiar a las empresas, a las pymes, a los autónomos y a las familias. Debe ser todo lo contrario y así está sucediendo. Y como ha dicho su compañero de la Cámara de Comercio de Badajoz, en determinadas ocasiones, y dependiendo de las circunstancias económicas, las rebajas fiscales provocan un aumento de los ingresos por vía de impuestos. Pero claro, para eso hay que intervenir, hay que actuar, hay que gobernar, porque todas las circunstancias no son iguales y todas las épocas económicas tampoco. Por eso se gobierna, si no, pues indudablemente no harían falta ni tan siquiera los gobiernos. Yo creo que usted está de acuerdo en pagar impuestos, pero que sean razonables. Estamos con usted en que esos costes son inasumibles para un pequeño comercio que tiene un trabajador, que tiene dos o que lo lleva a su propia familia. Como al señor Sardiña también le digo que hay que trabajar en el relevo generacional, un relevo generacional pues inteligente, y para eso hay una serie de partidas en el actual presupuesto. El actual presupuesto vienen partidas tales como campaña de promoción del pequeño comercio, que hemos estado comentando todos, que hay que promocionar el pequeño comercio, ayudas para promover el asociacionismo comercial, tenemos que colaborar entre comerciantes, entre más pequeño sea el comerciante, más tiene que unirse a otros comercios y colaborar, también a la hostelería, fomento del comercio a través de las acciones agrupadas, ayudas para el relevo generacional, como estamos hablando, programa de impulso al comercio, bien, una serie de cuestiones. Por ejemplo, programa de sensibilización del comercio local en centros educativos, fundamental. Nosotros tenemos que hacer ver, a través de la pedagogía, a las nuevas generaciones, que ser autónomo, que dedicarse al comercio, a la empresa, no es malo. Pero es que tenemos un gobierno que estigmatiza a los empresarios, que estigmatiza a los comerciantes, que estigmatiza a los autónomos como los culpables de todo. Es increíble, los que generan economía y empleo, y el Gobierno de España resulta que nos estigmatiza. Miren, no me quiero quedar sin tiempo para una cuestión. Luego, si me queda algo, entraré en otra. Pero usted ha puesto el acento en una cuestión clave, que es el reto demográfico. Mire, en Extremadura, mientras han gobernado los socialistas, durante 2 legislaturas se han perdido 30.000 habitantes. Eso es una ciudad más grande que Villanueva de la Serena y que Navalmoral de la Mata. Es parecida a Almendralejo o a Don Benito. En solo 8 años, 30.000 habitantes menos. Hay menos personas, indudablemente tiene que bajar la demanda. Pero es que además usted es representante de los empresarios de la provincia de Cáceres. Y resulta que en una semana, si la presión de los ciudadanos, si la presión de los empresarios, si la presión de la sociedad en general, el Gobierno de Pedro Sánchez va a cerrar la central nuclear de Almará, señor Álvarez. Usted es consciente de ello. En una semana,
entrará en vigor la orden que emitió el Gobierno de Pedro Sánchez a las empresas que se dedican a gestionar las centrales nucleares, en concreto la central nuclear de Almará, para su cierre irremediable. Yo me gustaría que usted nos comentara, en términos de población, cómo afectará eso a la provincia de Cáceres, especialmente al campo Arañuelo, cómo afectará a los comerciantes del campo Arañuelo, cuántos comercios se podrán perder en los próximos años cuando se cierre la central nuclear de Almará por Pedro Sánchez, pero sin embargo se mantengan abiertas las centrales nucleares de Cataluña por la excepción catalana. Y aquí aplaudimos a Pedro Sánchez. Estos son los intereses de verdad de Extremadura. Señor Álvarez, aquí se ha hablado del ferrocarril Vía de la Plata. Lo cerró Felipe González el 1 de enero de 1985. Cuando España es gobernada por los socialistas, Extremadura sale muy perjudicada. Solo cierran, no abren. Por lo tanto, si no lo remediamos entre todos, solo nos queda una semana. Yo, junto con otros compañeros y yo, estuvimos presentes en un fórum nuclear en Madrid. Y allí estuvieron los empresarios. Allí estuvo un dirigente de Iberdrola que claramente nos mostró la orden ministerial que le obligaba a cerrar, donde no hay posibilidad de pedir prórroga de ningún tipo, y manifestó claramente que con una fiscalidad justa ellos están dispuestos a continuar con la explotación de la central nuclear de Almará. Esas son las cosas del comer, eso es lo que nos interesa a los extremeños, señor Álvarez, y me gustaría que usted manifestase su opinión libremente. Mire, nos hablan de que se retrasan ciertas cuestiones. Oye, hay que cumplir con los procesos administrativos. El Gobierno de María Guardiola ha simplificado más de 136 procesos administrativos, pero nos están pidiendo que nos saltemos la ley para que los ayuntamientos, pues implementen esas partidas que están en los presupuestos. ¿De verdad que nos están pidiendo eso? Si aquí, además de un infierno fiscal, hemos estado en un infierno burocrático donde las fuerzas de izquierdas todo era burocracia, impedimentos medioambientales, urbanísticos y de todos los tipos, habidos y por haber. Y ahora nos tenemos que saltar esos procesos. Pues si tenemos un claro ejemplo. Durante años hemos estado luchando por un polígono industrial en Villafranca de los Barros y los socialistas no han sido capaces de hacer nada y ahora está en un proceso de construcción. Un gran polígono industrial en Villafranca de los Barros que ya tiene el 100% del suelo disponible con compromiso de compra. Con lo cual, antes de construirlo, ya está ocupado. En esas cosas en las que trabaja un gobierno serio y no en proponer en la oposición planes de impulso a la economía, al comercio, llevados ante notario y que no se cumplen nunca. Y cuando volvemos a la oposición volvemos a prometer lo mismo y lo llevaremos ante notario y si no nos inventaremos otra cuestión, pero no se cumplirán nunca. Es la hipocresía histórica de la izquierda española y de la izquierda extremeña. Señor Álvarez, sigamos luchando ustedes desde su posición y nosotras desde la nuestra por Extremadura. Con la central nuclear de Almará nos queda poco, pero vamos a intentarlo hasta el último día. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Y a continuación, para finalizar el debate, tiene la palabra nuevamente el señor Álvarez Arroyo por tiempo de 10 minutos. Muy bien, voy a ir rapidísimo por algunos de los puntos que se han tratado. En principio, pues, el turismo, realmente el turismo, efectivamente, el sector turístico que está creciendo cada vez más en Extremadura y que tiene un gran potencial, pues sin duda va a ayudar de alguna forma a minorar el deterioro del comercio minorista. En las zonas turísticas, pues ya se está notando, hay más tiendas de verdad dedicadas al turismo, ¿no? A la venta de productos extremeños, etcétera, ¿no? Y lo que hay que es intentar seguir potenciando el turismo también en las zonas rurales, que es muy importante cada vez más, y eso también de alguna forma pues va a ayudar a dinamizar el comercio, que es un poco lo que estamos hablando hoy. El turismo, desde luego, es un sector estratégico que tiene efecto prácticamente en todos los sectores de la economía, pero creo que muy especialmente también para el comercio minorista. El Ruta de la Plata, por supuesto, es una reivindicación que nosotros de la Cámara de Comercio hacemos desde que soy yo presidente. Es fundamental la reapertura de la Ruta de la Plata como un foco de desarrollo de todo este
peninsular y muy especialmente el tramo Plasencia-Salamanca, que es vital hacerlo cuanto antes, no tener que esperar el año 2050, que es un escándalo, y hacerlo cuanto antes porque une los dos ejes ferroviarios atlánticos y yo creo que se da un salto importantísimo en términos de interconectividad de toda la red ferroviaria. El desarrollo mínimo interprofesional, pues mire, efectivamente, yo creo que para el país la ha venido bien, la economía del país, sin duda. El incremento, aunque ha sido acelerado, del salario mínimo interprofesional, pero que concretamente a este sector específico que estamos tratando hoy, que es el comercio minorista, le afectó muy negativamente. Lo que estoy diciendo que es, le afectó negativamente a este sector, al país sin duda le vino bien. En cuanto a los rebajas fiscales, ¿no? Yo creo que las rebajas fiscales, precisamente cuando yo veo con este documento que mandan las distintas asociaciones de comerciantes de la provincia y me lo han puesto como una de las cosas fundamentales. Necesitamos rebajas fiscales, necesitamos que nos alivien en los pagos de tasas, de impuestos, etcétera, 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 porque los márgenes que se están manejando actualmente en el comercio minorista, por todas estas razones que estamos hablando y por la falta de clientes, etcétera, y por la competencia tan brutal que hay a través de las plataformas digitales y los centros comerciales, es que son muy estrechos, con lo cual cualquier ayuda vale para la supervivencia del comercio. Y eso es un poco lo que estamos trasladando aquí, que se trabaje sobre estos temas, que se trabaje sobre las cuotas de autónomos, sobre las tasas municipales, sobre cualquier tipo de regulación fiscal que pudiera de alguna forma aliviar las cargas de este sector. Y bueno, con respecto a las propuestas, digamos, los centros comerciales abiertos realmente han funcionado. Yo realmente no entro a discutir que quién los tiene que hacer, que es el ayuntamiento, que se lo junta, etcétera. Lo que sí está claro que los centros comerciales abiertos, yo creo que precisamente estos comerciantes me ponían el ejemplo de Don Benito, que está funcionando bastante bien. Esto es un ejemplo que se debería de alguna forma replicar a otras ciudades y no entro a valorar que si lo tiene que hacer uno, que lo financie otro. Lo que sí es importante es que colaboren todas las administraciones públicas, los ayuntamientos, la Junta de Extremadura, la Diputación. Pues este es un tema al final yo creo que es importante y es muy importante, yo creo que por el papel tan importante que tiene el comercio y el papel que juega en nuestra sociedad y en nuestras ciudades y en el ámbito rural, requiere efectivamente que haya colaboración entre las tres administraciones. Por acabar con la central nuclear. La central nuclear de Amaral, en fin, nosotros hace ya tiempo, hace años, estamos pidiendo que no se cierre. Realmente es un error de una magnitud con unas consecuencias tan incalculables, tan negativas y que serían realmente catastróficas desde el punto de vista económico y social para todo en las comarcas del Campo Aranjuelo, pero no solamente para el Campo Aranjuelo, sino sería para toda la región. El impacto que tendría esto, aparte de las pérdidas de miles de puestos de trabajo, de desaparición de una parte importante de tejido empresarial que gira y trabaja alrededor de la central nuclear de Almaraz, pues también tener un impacto muy negativo en términos de pérdida de población. Lo que es realmente, que insisto, que para nosotros desde la Cámara trabajamos mucho en este tema, que es fundamental el revertir la situación de la despoblación, porque es lo que realmente puede garantizar el futuro, ¿no? Y estamos hablando que podría incrementarse en unos porcentajes absolutamente inasumibles por cualquier sociedad, ¿no? Por eso yo todavía, en fin, soy muy reivindicativa en este tema y trabajamos mucho en ello. Acudimos a todas las reuniones, hemos organizado muchos foros en la Cámara precisamente sobre el tema de la central nuclear. Hemos invitado a muchísimos expertos y la verdad es que no entendemos la situación, puesto que no existe ni una sola razón ni de carácter técnico, ni económico, ni medioambiental, ni de sostenibilidad, ni de seguridad que justifique el cierre de la central. Y la verdad que si finalmente se cierra, que yo todavía creo que hay tiempo para tomar una decisión y posponer unos años todavía la decisión de cierre, pues realmente es que sería absolutamente incomprensible y sería realmente yo creo que es justamente lo contrario de lo que necesita Extremadura, ¿no? Lo del ferrocarril, bueno, el ferrocarril ya lo he comentado, que creo que es fundamental, ¿no? Y vital, ¿no? Que yo creo que es el desarrollo exactamente, yo creo, de todas las infraestructuras, mejorar la conectividad a través de ferrocarriles, no solo, y también otras infraestructuras también viarias, yo creo que son fundamental y vital para aumentar la competitividad de nuestro tejido
nuestro tejido productivo, ¿no? Y bueno, y yo creo que como para finalizar, ¿no? Que desde la Cámara de Comercio de Cáceres, igual que la de Badajoz, yo creo que las cámaras somos instrumentos que estamos para ayudar a la sociedad y ayudar a las distintas administraciones, de cualquier color, ¿no? Y todas, la Junta de Extremadura, la Diputación y los ayuntamientos, estamos para ayudar. Y estamos para ayudar y pues para potenciar nuestro tejido empresarial, para que puedan trabajar de una forma pues, más efectiva, que hagan su papel y cumplan su papel, que es crear riqueza y crear puestos de trabajo en la región, y para eso estamos. Y yo por eso tiendo la mano pues, a todos los grupos, ¿no? Yo, al final, todas las propuestas que haga todo el mundo, yo creo que son todas, hombre, razonables, pues hay que analizarlas y las que se puedan implementar, porque yo creo que al final todos queremos el bien de nuestra región, todos queremos el bien de que nuestro tejido empresarial pues cada vez sea más competitivo, que por ser más competitivo nos va a venir muy bien a todos y será muy bueno para la sociedad en general, porque al final yo creo que, como creo que se ha comentado en la introducción, cuando se ha abierto la comisión, el 97% o el 98% de la creación de riqueza del PIB de nuestra región pues viene precisamente de las micropymes y de las pymes, ¿no? Que son realmente los que configuran nuestro tejido empresarial, los que configuran nuestra economía, y hay que protegerlas y hay que ayudarlas para que sean cada vez más competitivas, que puedan competir, que en algunos ámbitos ya se está compitiendo muy bien, pues hay sectores ya muy competitivos, y yo creo que son muy interesantes en nuestra región, que hay que seguir potenciándolos, y ir a otros sectores pues que están en una situación más de debilidad, como pasa con el comercio minorista, pues intentar, dentro del contexto tan desfavorable que desgraciadamente pues tiene que estar, pues intentar que ayudarles, y que el impacto negativo que puede tener el actual contexto y amenazas que tienen alrededor, pues que aminorar de alguna forma su caída, e intentar pues que en el futuro, una vez que los ajustes desgraciadamente que se van a tener que seguir haciendo, pues empezar otra vez a crecer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Álvarez Arroyo. Le traslado el agradecimiento de todos los miembros de esta comisión por su participación, su asistencia y, sobre todo, por las aportaciones que nos ha realizado. Y le deseo que pase usted un muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el punto cuarto, que está formado por una pregunta formulada por el señor Macías Rodríguez. Ruego a los servicios de la Cámara que hagan pasar al alto cargo.